tardes, bienvenidos. Yo soy la doctora Buenanote, Carla. Soy neuróloga del Sanatorio Allende, de la sede específicamente del Cerro. Y hoy estoy aquí para que charlemos un poquito sobre lo que es la cefalea, o mejor dicho, la migraña. Antes de empezar un poquito a hablar sobre esto, les quiero recordar que tienen la posibilidad de mandar preguntas que podemos a lo mejor responder completamente o parcialmente y tratar de sacarse algunas dudas. Y bueno, para empezar a hablar un poquito, el título de esta charla es cefalea o migraña. Entonces la primera diferenciación para que ustedes puedan entender o aprender es que la cefalea es un dolor de cabeza, ¿sí? Cefalea significa dolor de cabeza y es lo mismo, es un sinónimo con la palabra jaqueca, ¿sí? O sea, jaqueca, cefalea, dolor de cabeza, son lo mismo y son simplemente un síntoma, es decir, me duele la cabeza. La migraña es un tipo de dolor de cabeza. De hecho, los dolores de cabeza se clasifican en primarios o secundarios. Cuando tenemos un dolor de cabeza primario, es un dolor de cabeza como por ejemplo la migraña o las cefaleas tensionales, que son dolores que vienen ya con nosotros. Las cefaleas secundarias son dolores secundarios a una causa específica. Por ejemplo, un dolor de cabeza porque se rompe un aneurisma es una cefalea secundaria a un problema de causa vascular. Entonces, si nos vamos de vuelta a las cefaleas primarias, hablamos hoy específicamente de la migraña. ¿Por qué elegimos la migraña dentro de las cefaleas sobre las que vamos a hacer este hincapié? Bueno, porque la migraña no es la cefalea primaria más frecuente, pero sin embargo sí es el motivo de consulta en el neurólogo y en los médicos generales más frecuentes. ¿Y por qué la gente que tiene migraña consulta y quien tiene otro tipo de dolor de cabeza en general no va tanto a la consulta del médico? Bueno, porque la migraña es una enfermedad muy discapacitante, ¿sí? Quien la sufre sabe que es un dolor muy intenso que no me deja, continuar mi día normal, ya sea en el trabajo, con la familia, en mi casa, haciendo las cosas, descansar, porque tengo permanentemente ese dolor que me limita mi actividad habitual. Por eso es que esta enfermedad es tan importante, se estudia tanto y es tan importante diagnosticarla. Para que ustedes sepan más o menos, hay aproximadamente de 10 personas que tienen migraña, hay 4 que no saben que tienen migraña. Es decir, que no están diagnosticados. Esto es muy importante porque esas 4 personas están padeciendo un dolor y una mala calidad de vida que podrían, evitar simplemente consultando y sabiendo qué hacer, ¿sí? Bueno, la migraña entonces, como decíamos hace un rato, es un tipo de dolor de cabeza primario que es bastante frecuente, es mucho más frecuente en mujeres que en varones, son 2 o 3 mujeres afectadas, cada un varón afectado, y por otro lado es muy importante saber ¿por qué tengo migraña? ¿De dónde viene la migraña? Bueno, la migraña es una enfermedad neurológica benigna que viene de los genes, ¿sí? Es decir, es una enfermedad de causa genética. Esto quiere decir que puedo haberla heredado de mi familia, padres, tíos, abuelos, o puede que venga directamente conmigo, como decimos nosotros, de fábrica con nuestros propios genes. Entonces, esto va a hacer que el individuo que tiene en los genes la migraña sea susceptible a tener un dolor de cabeza de esas características feas e intensas que es el dolor de cabeza tipo migrañoso cuando se expone a ciertos estímulos que ya los vamos a charlar. Para que ustedes sepan, hay una cosa que me interesa muchísimo, que sea de conocimiento general, y es que desmitificar que el dolor de cabeza o que la migraña es simplemente un dolor de cabeza y que es frecuente en mujeres y que generalmente es psicológico, que la gente está somatizando. Eso es importante, sacarlo del conocimiento general, porque de hecho la migraña no es solamente un dolor de cabeza. Si yo entro un poquito más en el detalle, les puedo contar que la migraña tiene fases. La persona que sufre migraña no sufre solamente el dolor de cabeza en el momento. Generalmente sufre días u horas antes del dolor, cuando el cerebro se empieza a preparar para que duela, el periodo de dolor y finalmente un periodo como de recuperación o resaca de la migraña. A ver, ¿qué características tiene este dolor de cabeza? Bueno, lo más importante es que es un dolor de cabeza fuerte, ¿sí? Nosotros generalmente en medicina tenemos una escala que va del 1 al 10 y el dolor de cabeza de tipo migrañoso se caracteriza por ser de un 4 para arriba, o sea, un dolor fuerte. Si me duele 1, 2 o 3, generalmente son dolores leves que no interfieren en mi vida. Entonces, el dolor de cabeza de tipo migrañoso es un dolor de característica intensa, que la mayoría de las veces me afecta un costado de la cabeza, el derecho o el izquierdo, ¿sí? Y acá me detengo para decirles que es muy importante
no asociar siempre, en el 100% de los casos, que media cabeza es migraña y toda la cabeza no es migraña. ¿Por qué? Porque más de la mitad de los pacientes que tienen migraña tienen dolor de cabeza a veces en toda la cabeza, adelante, atrás, al costado, atrás del ojo, de un lado, del otro, ¿sí? Y eso es importante diferenciar, que no necesariamente tiene que ser migraña solo porque me duela la mitad, ¿sí? Pero lo más frecuente es que me duela media cabeza, y dentro de esa media cabeza es más frecuente aún que me duela el ojo, ¿sí? Me duele el ojo, atrás del ojo, como si me estuviesen empujando, o a veces incluso arriba, ¿sí? Incluso a veces ese ojo se puede poner colorado también. Por otro lado, es importante saber que la cualidad del dolor, o sea, la característica puede ser un dolor que pulsa, un dolor que late, un dolor que me pincha, un dolor que me aprieta. Son distintas características, cada uno la puede sentir a su manera, e incluso la misma persona puede tener distintos tipos de dolor, lo puede padecer esa misma persona. Finalmente, no nos olvidemos que aparte del dolor de cabeza, y acá es cuando entra mucho por qué es tan fuerte y por qué me discapacita tanto en el día el dolor de cabeza. Bueno, porque no es solamente el dolor, generalmente viene acompañado con una serie de síntomas muy molestos, como por ejemplo náuseas, malestar en la panza, sensación de ganas de vomitar, tengo mucha molestia en la luz, no soporto el sol, las luces blancas, el celular, la computadora. Por otro lado, también asocio problemas me molesta mucho el ruido, necesito, cuando tengo una crisis de migraña, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente me encierro en la pieza, apago la luz, cierro la puerta, no quiero que nadie me hable porque no soporto el sonido, no soporto a la gente, no me soporto a mí mismo, ¿sí? Ese es como el cuadro típico de la persona con migraña. Entonces, repasando, tenemos un dolor de característica intensa, acompañado de náuseas, vómitos, molestias a la luz, molestias a los ruidos, molestias a los movimientos. Subo una escalera, bajo una escalera, alcanzo el colectivo, cualquier actividad que no tiene que ser intensa, al moverme, agacharme, levantarme, me duele la cabeza. Eso también es típico del paciente con migraña. Como les decía hace un ratito, es muy importante diferenciar que todo eso que tenemos, ese dolor, náusea, vómito, molestia a la luz, no me puedo mover, es una de las, digamos, de los segmentos en los que se divide toda esta migraña. Porque generalmente el paciente que tiene ese dolor de cabeza, muchas veces puede haber tenido durante los 2 días previos al dolor de cabeza cambios de humor. Muchas veces el paciente está irritable, está molesto, está de mal humor, es intolerante. El cerebro es como que se empieza a preparar para tener un dolor de cabeza. Entonces tengo cambios de humor, a veces tengo mucho bostezo, puedo tener sueño, puedo tener antojos, puedo tener la nuca media rígida, molestias en el cuello, ¿sí? Puedo tener mucha más sed o mucha más hambre de lo habitual. Es como que el cerebro se va preparando para que venga luego el periodo de dolor. El dolor de cabeza puede durarme 2 horas, 4 horas, 7 horas, inclusive a veces hasta 3 días seguidos. Esto generalmente si uno no trata el dolor con el analgésico, que es el otro tema que ya vamos a llegar. Como les decía, el periodo previo donde mi cerebro se prepara, el momento del dolor donde sufro la molestia, y finalmente cuando el dolor se resuelve, tengo este periodo de resaca de migraña que muchas veces puede llegar a durar incluso más de 1 día, 2 o hasta 3. ¿Qué suele pasarme en esta etapa? Me dificulta mucho la concentración, ¿sí? Y acá esto es importante porque suele haber muchas cuestiones o muchos problemas en cuanto a me tomé el día porque me dolía la cabeza, mañana tengo que volver a mis actividades normales, pero mañana, aunque no tengo el dolor, no me siento bien, ¿sí? Estoy teniendo la secuela del dolor de cabeza, donde estoy cansada, fatigada y con esa molestia y obnubilación de haber sufrido ese dolor. Entonces es importante que a veces la migraña puede durar más de 1 día, ¿sí? Bueno, una parte muy importante para que todos ustedes vayan aprendiendo, como les decía hace un ratito, como la migraña es la predisposición genética que a mí me duele la cabeza, digamos, ante qué estímulos, gatillos o desencadenantes son los que yo me expongo para que me gatille un dolor de cabeza. Los desencadenantes más frecuentes tienen que ver con los alimentos, con los hábitos de sueño, con los hábitos de actividad física y con las emociones, que son los 4 puntos en los que me voy a centrar. Con respecto a los alimentos, es muy frecuente que la gente, o quien sufre dolores de cabeza, o quien opina sobre los dolores de cabeza, refiera que comí algo pesado, me agarra un ataque al hígado, me duele la cabeza, ¿sí? Esa es otra de las
digamos, de los mitos que vamos a tratar de que ustedes no asocien más el ataque al hígado con el dolor de cabeza, ¿sí? No hay una conexión directa del hígado en el dolor de cabeza de tipo migrañoso. Al contrario de eso, lo que suele pasar es que algunos alimentos que son ricos en ciertos elementos, como por ejemplo la tiramina, me desencadenan un dolor de cabeza. Así como cuando yo como algo que sé que me va a dar gastritis, a veces puede ser que coma algo que tenga alto contenido de tiramina, que ya les voy a contar cuáles son los alimentos, y esos sean los desencadenantes de que me den un dolor de cabeza, ¿sí? De la misma forma en la que me tomo un vino blanco, me duele la cabeza, me tomo una cerveza, me duele la cabeza, es lo mismo que puede pasar comiéndome cítricos, carnes ahumadas, embutidos, los quesos añejados, sobre todo el Roquefort, por ejemplo. Digamos, estos alimentos que les voy nombrando es muy frecuente que causen dolor de cabeza. El clásico chocolate, que ya todos conocemos, muchas veces también el guacamole o la cebolla, las bananas, los frutos secos, los cítricos, ¿sí? Esto es un poco enumerando algunos de los alimentos que más frecuentemente van a ser los responsables de despertarme un dolor de cabeza. Sin embargo, y esto como una cuestión excepcional, no todas las personas que tienen migraña tienen los mismos desencadenantes. Todo esto que yo le cuento es como que cada uno de ustedes puede ir sintiéndose más o menos identificado, pero que a lo mejor a mí me da dolor de cabeza el chocolate, no significa que a mi vecino o a mi hermano que también le duele la cabeza, el chocolate va a ser responsable, ¿sí? Hay algo muy importante también que tiene que ver con el sueño. Los hábitos de sueño son importantísimos. Los cambios de sueño, es decir, cuando duermo más horas de las que estoy acostumbrada o menos horas de las que estoy acostumbrada, eso es un cambio en mi hábito que me predispone a tener un dolor de cabeza. Entonces, una cosita que no les dije antes, que pasa lo mismo con la alimentación, porque con el tema de los alimentos no es que solamente comer un alimento me va a dar dolor. A lo mejor ningún alimento me genera dolor, pero en relación a los alimentos, un hábito muy importante para el migrañoso es comer de forma regular. O sea, no hacer ayunos de más de 2 o 3 horas, porque ese momento de ayuno que sufre el cuerpo, la cabeza y la migraña lo aprovechan para aparecer un dolor. Entonces, importante identificar si algún alimento me genera dolor de cabeza, tratar de evitar los ayunos prolongados. Si no puedo sentarme a comer, intento hacer una pausa de 1 minuto para comer una colación o para tomar algo, pero es importante no tener la panza vacía por más de 2 o 3 horas, porque a veces el solo hecho de comer regularmente y bien hace que tenga menos cantidad de dolor de cabeza al mes. Como les decía, el tema del sueño es lo mismo. Si duermo más horas de lo que estoy acostumbrado o menos horas de lo que estoy habituado, me puede dar un dolor de cabeza. Lo mismo pasa con la siesta. Si yo no estoy acostumbrado a dormir la siesta y un día duermo la siesta, puedo despertarme con dolor de cabeza. O si yo duermo la siesta todos los días y un día no la duermo, ese día me puede doler la cabeza. ¿Qué tenemos en común con los alimentos y el sueño acá? Los cambios. Fíjense que los cambios en los patrones habituales que yo estoy acostumbrada, duermo tantas horas, como tantas cosas, si yo cambio ese patrón, por ejemplo, habitualmente como mal y duermo poco. Me voy de vacaciones, como bien y duermo bien y me duele la cabeza todas las vacaciones. ¿Por qué? Si estoy descansando. Porque la migraña no se fija si el hábito y el cambio es bueno o es malo para mí. Simplemente se aprovecha de nosotros cuando generamos esos cambios de hábito tan importantes. Por otro lado, otros desencadenantes importantes, como les decía hace un ratito, es por ejemplo no hacer actividad física. Las personas que no hacen actividad física y son sedentarias tienen mucha más predisposición a que les duele la cabeza. Por supuesto que si una persona se entrena habitualmente y deja de entrenar, puede desencadenar un dolor de cabeza. O una persona que nunca entrenó, empieza a entrenar, eso también puede generarlo. Es decir, estos son desencadenantes, es una forma de facilitar el dolor. Por eso se sugiere tratar de mantener hábitos regulares y eso disminuye la posibilidad de que me lleve puesto un dolor de cabeza. Finalmente, otra cosita que les quería comentar es el tema de las emociones, ¿sí? La migraña se asocia muchísimo con personalidades o con trastornos sobre todo ansiosos, ¿sí? La mayoría de las migrañosas somos ansiosas, como yo digo generalmente. Hay un gran número de pacientes también que tienen por ahí depresión o algún otro trastorno del ánimo asociado. Pero el manejo de estas sensaciones es muy importante. Si yo soy una persona ansiosa y como bien, duermo bien y hago un tratamiento para la migraña, pero no trato mi ansiedad y mi ansiedad me tiene mal,
eso va a ser un factor desencadenante. Entonces es muy importante tratar de regular y manejar las emociones. ¿Cómo hago yo para fortalecerme y manejar las emociones? Bueno, con terapias de relajación, con meditación, con yoga, con reiki, acupuntura. Son todos, digamos, métodos que me ayudan mucho para poder tener más equilibradas las emociones y evitar los picos o los cambios bruscos tanto para la ansiedad o para el bajón. Entonces eso me predispone mejor, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado tener una fea sensación, una preocupación, una tristeza, una angustia y asociar eso al dolor de cabeza? Entonces, de alguna manera, fortalecernos emocionalmente para estar mejor parados nos ayuda y nos protege contra las migrañas. Algunos otros desencadenantes que son bastante habituales, que se los comento en general, que son el estrés, ¿sí? Mucho estrés de golpe o muy poco estrés de golpe. Nuevamente vemos el cambio, ¿sí? Por otro lugar, algunos olores. Hay algunos pacientes y algunas personas que refieren dolor de cabeza con un olor en particular, ¿sí? A veces los perfumes suelen ser como de los olores más frecuentes que me desencadenan un dolor de cabeza. Por otro lado, los cambios de tiempo. Los cambios de tiempo, a veces este famoso mes de agosto de tanto viento, es muy habitual recibir un poco más de consultas de migraña de lo habitual. No podría darles una explicación específica porque no hay una explicación específica aún, pero los cambios de tiempo, sobre todo los vientos, pueden desencadenar y predisponerme a tener dolor de cabeza, ¿sí? Con esto, de alguna forma, cierro lo que son las recomendaciones no farmacológicas. Si hablamos de que todas estas cosas, desencadenantes, alimentos, sueño, olores, actividad física, emociones, pueden empeorarme el dolor, ¿qué necesito hacer yo? Fortalecer todos estos buenos hábitos no farmacológicos. Hacer actividad aeróbica de forma regular, porque eso es otro dato. El pilates o la actividad física, digamos, muy tranquila, no cumple con lo que es la actividad física aeróbica. Yo necesito cansarme, transpirar, agitarme, porque eso me levanta las endorfinas adentro del cuerpo y son mis analgésicos naturales. Entonces eso me hace sentir mejor, me hace dormir mejor, ¿sí? Me hace tener menor ansiedad. Entonces, ir a terapia, hacer técnicas de meditación, mindfulness, por ejemplo, o hacer yoga, comer regularmente, evitar ayunos, identificar en mi dieta si algo me despierta un dolor, evitar las exposiciones a los cambios bruscos de tiempo, por ejemplo, son algunas de las indicaciones no farmacológicas con las que trabajamos con los pacientes generalmente cuando acuden a la consulta y empezamos o iniciamos este proceso para mejorar esta patología. Porque acá aprovecho para decir que la migraña no se cura, o sea, uno no va al neurólogo para curar la migraña. Uno va generalmente al especialista para tratar la migraña. Si uno puede tener la migraña en los genes, pero no sufrirla diariamente ni con la fuerza que me esté complicando mi calidad de vida. Hay algunas otras cositas que quería comentarles sobre esto, como por ejemplo el hecho de que la migraña no es siempre igual y de la misma manera en la misma persona. A veces a mí me duele la cabeza del lado derecho y a veces me duele la cabeza del lado izquierdo. A veces me duele atrás y a veces en la misma crisis de dolor me duele acá y después me duele acá. O el dolor me empieza en el cuello y me termina en la frente, ¿sí? Eso es parte de la variación. Yo generalmente charlo con los pacientes que la migraña va mutando. No tiene que ser exactamente siempre de la misma manera en el mismo paciente, ¿sí? De todas formas, aprovecho para decir que si un paciente tiene siempre exactamente el mismo tipo de dolor durante años y de golpe ese dolor cambia, eso es un criterio para que consulte al neurólogo, porque eso es un signo de alarma, no es para preocuparse demasiado, pero simplemente es un signo de que podría haber alguna otra patología asociada a la migraña. Más allá de que, como dije hace un ratito, las migrañas dentro de la misma persona pueden variar de la forma y la localización. Un día ser más fuerte, un día más suave, un día del derecho, un día del izquierdo, un día me aprieta y un día me late, ¿sí? Estas variaciones tienen que ver con un montón de cosas. Las mismas variaciones presenta la migraña, por ejemplo, a lo largo de los ciclos hormonales de la mujer. Y acá me detengo un poco más en la mujer, como dijimos al principio, la migraña afecta a 3 mujeres y un solo varón, es decir, la predisposición en mujeres es mucho más alta. Los cambios hormonales son importantes. Las migrañas generalmente se desencadenan después de la menarca, que es la primera menstruación. El embarazo tiende a ser un factor protector. Casi el 80% de las mujeres migrañosas que quedan embarazadas tienen una mejoría
primer trimestre mejor, segundo trimestre mucho mejor y tercer trimestre excelente en cuanto a su dolor. Es decir, el embarazo me protege de los dolores de cabeza por cuestiones hormonales. Finalmente les digo que el periodo de lactancia también es un periodo que hormonalmente me está protegiendo del dolor y generalmente dejo de darle la teta y eso suele ser un desencadenante porque hay un cambio hormonal para volver a sufrir el dolor que tenía antes del embarazo, ¿sí? Finalmente, y una de las últimas cosas que les comento es que cuando uno llega a la menopausia, eso es otro momento de un cambio hormonal importante donde generalmente el dolor tiende a mejorar. Y 2 o 3 cositas antes de pasar a las preguntas, que por suerte son varias, así que vamos a tratar de sacar varias dudas, y es en cuanto a la toma de analgésicos. Quise más vale encarar la parte no farmacológica y que cada uno puede identificar y pensar si tal vez puede ser una de las personas no diagnosticadas con esta enfermedad, y por ahí vamos a hacer un comentario así general sobre el tratamiento. ¿Existe tratamiento para la migraña? Sí. ¿Uno puede no vivir con este dolor insoportable? Sí. ¿Uno puede mejorar la calidad de vida? También. El tratamiento agudo, o sea, el tratamiento en el que yo tomo el analgésico, es importantísimo. 2 o 3 cosas que les resumo. Cualquier analgésico que a mí me funcione es bueno, ¿sí? Que sea de un color, que sea de otro, de una marca o de otra, o que el vecino me diga que el diclofenac es mejor que el ibuprofeno o que el Migral es malo. Eso es una cosa que tengo que tratar de mantener fuera. Cada paciente responde a un fármaco en particular. Algunos respondemos mejor a uno que a otro. Entonces, uno tiene que tomar un analgésico que a uno le funciona, ¿sí? Y lo importante es el tiempo. Y acá hago una detención, casi que una regla para el migrañoso y para el dolor en general. Pero cuando uno tiene un dolor de cabeza, específicamente de migraña, el analgésico lo tiene que tomar dentro de la primera hora del dolor. Si yo espero que el dolor sea más fuerte o espero que se me pase solo, primero me baño, después me acuesto o espero llegar a casa, todo ese tiempo que yo perdí en tomar un analgésico es tiempo que la migraña avanzó, se me aventajó y cuando yo tomo el analgésico es tarde para poder cortar el dolor. Entonces eso es una regla importantísima que es cortar el dolor de arranque y lo antes posible, cuando el dolor recién inicia, ¿sí? Si yo tengo por supuesto más de 4 o 5 dolores de cabeza por mes, voy a tratar de consultar al neurólogo porque ya voy a estar entrando en una mayor cantidad de dolores, ¿sí? La crisis siempre debe tratarse, pero si tengo 20 crisis al mes, estoy tomando 20 antiinflamatorios al mes. Entonces eso es un criterio para consultar al neurólogo y saber que existen un montón de otras opciones terapéuticas, como por ejemplo los tratamientos preventivos, que consisten en otro tipo de tratamientos, que uno toma una medicación a veces diariamente, o hay otro tipo de medicaciones nuevas que no tienen que ser orales, sino que se aplican de forma subcutánea o endovenosa, o la toxina botulínica. Hay un montón de fármacos y un montón de opciones para hacer un tratamiento específico donde apuntamos a disminuir la cantidad de dolores y disminuir la cantidad de analgésicos. Tomar más de 3 antiinflamatorios por semana o más de 2 migrales por semana, ¿sí? Uno u otro, se considera un exceso de analgésicos. Y eso no es que es terrible y no tengo que hacerlo y aguantarme el dolor. No, simplemente tengo que ir a consultar e informarme porque tengo otras opciones para tratar los dolores y poder mejorar mi calidad de vida. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y ahora vamos a tratar de responder algunas preguntitas. ¿Qué relación tiene el café y el mate con la migraña? Bueno, esto es muy interesante porque el café actúa como un desencadenante del dolor. De hecho, cuando hablamos de alimentos no se los comenté un poco porque a veces es una controversia. Obviamente tomar mucho café, el abuso de café, de cafeína, me predispone al dolor de cabeza y cuando yo suspendo el café o el mate, a veces tengo dolor de cabeza, ¿sí? Hago un pequeñito síndrome de abstinencia y eso me puede generar dolor. Pero puntualmente el café, a veces tomar café me puede despertar un dolor. Pero cuando yo tengo un dolor de cabeza, el café probablemente actúe como un analgésico, ¿sí? La cafeína, vasoconstrictor, me ayuda a disminuir el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, evitar el exceso de café y si me agarro un dolor de cabeza terrible una noche que no sé qué hacer y lo único que tengo es un paracetamol, me tomo el paracetamol y un cafecito bien cargado y esa cafeína actúa como un paracetamol plus, digamos, y me ayuda a tener una respuesta mucho más rápida y más efectiva al dolor.
A ver, otra preguntita. ¿El dolor cervical puede, en un dolor constante, intenso, en cefalea? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque la cuestión de la cervical y la cefalea, la cervical y la migraña, en este caso de lo que estamos hablando, no tienen una relación establecida, tienen una relación establecida, pero no es una causa. No es que la cervical rectificada me va a generar la migraña, ¿sí? O la cervical torcida me va a generar la migraña. A veces toda esta parte de los músculos del cuello, cervicales y la parte alta, digamos, de la espalda, son zonas que tienden a tener mucha contractura, donde uno guarda mucho nervio, y eso a veces me predispone a tener un dolor de cabeza, pero no es la causa, ¿sí? Es una predisposición o un desencadenante, me facilita el dolor de cabeza, ¿sí? A ver, vamos a leer otra. A ver si hay alguna relación entre migraña y mareos. Bueno, yo creo que en algún momento lo comentó la doctora Rango, que es la jefa del servicio del Cerro. Ella habló de vértigo por un especial como estos. En algún momento hizo alguna referencia y es interesante, sí, las migrañas en algunas personas pueden asociarse con mareos. Hay que tener cuidado porque no necesariamente tener mareo y migraña significa que están relacionados. Mucha gente puede tener vértigo por una cosa y tener migraña por la otra, ¿sí? Por ahí lo importante es el momento en el que yo tengo el vértigo o el mareo asociado con el dolor de cabeza. Eso hay que verlo por ahí específicamente, porque si una persona tiene migraña asociada a vértigo y se concreta y se confirma que el vértigo está asociado a la migraña, tiene un tratamiento específico. Vamos con otra pregunta. Los problemas de columna cervical si pueden traer además dolor de cabeza y visión borrosa. Bueno, como dijimos recién, los problemas cervicales no todos pueden dar dolor de cabeza. Eso es muy importante evaluarlo. El dolor de cabeza por la cervical tiene sus criterios específicos. La migraña se asocia con dolor cervical, pero no es un criterio de importancia para el diagnóstico, para el tratamiento específico en este momento, ¿sí? Saber que la visión borrosa por la columna cervical, no. Sí hay muchas referencias de visión borrosa o molestias en la visión cuando el paciente tiene el dolor de cabeza. Las migrañas se asocian a veces con molestias en la vista. Uno ve menos, o ve borroso, o ve nublado, ¿sí? Pero eso es un síntoma que está acompañado de la migraña. Vamos con otra pregunta. ¿Qué consecuencias trae no tratar la migraña? Bueno, es una muy buena pregunta. Justamente un poco el tema de hacer un tratamiento, ya sea el tratamiento rápido con el analgésico o el tratamiento preventivo cuando tenemos una alta frecuencia de crisis, ¿sí? Alta frecuencia de crisis es más de 4 dolores de cabeza por mes. Si yo tengo más de 4 dolores de cabeza por mes, soy un paciente que tengo la opción de hacer un tratamiento preventivo. Y justamente, ¿qué evito yo como mala consecuencia de hacer un tratamiento preventivo? Bueno, evito que se me cronifique el dolor, ¿sí? Si yo tomo mucho antiinflamatorio, hago un exceso de antiinflamatorios. Y además de los problemas secundarios de los antiinflamatorios a nivel renal, gástrico y demás, el problema es que el abuso de antiinflamatorios hace que mi migraña tienda a hacerse crónica, o sea, se empeora, se hace peor, más frecuente y hace que yo ya deje de responder a lo que tomo habitualmente. Yo habitualmente me tomo 4 migrales al mes, ando bárbaro. Un mes empiezo a tomar 8 migrales, ando más o menos. Y al mes siguiente me tomé 20 migrales y ya el migral prácticamente no me saca el dolor. Porque justamente el exceso analgésico es lo que tiende a empeorarme el dolor de cabeza, ¿sí? ¿Pueden presentarse migraña en niños? Bueno, sí. Yo no soy especialista en niños, pero puedo decirles que las migrañas en niños son bastante frecuentes. Muchas veces los niños tienen mucha manifestación a nivel gástrico. Los chicos hacen cólicos, dolor de panza, náuseas o vómitos a repetición. A veces hacen ese síntoma más que de migraña más que el dolor de cabeza, pero es bastante frecuente y tenerlo muy en cuenta. A veces cuando los chicos tienen estos trastornos en el colegio o no participan en los deportes o son niños medio retraídos, hay que tener en cuenta a veces la posibilidad de que sean migrañosos. A ver, ¿ante qué síntoma debo realizar una consulta de urgencia? Bueno, es una muy buena pregunta también. A ver, si a mí me duele la cabeza habitualmente, ¿cómo sé cuándo tengo que ir al médico? ¿O cuándo tengo que preocuparme? Bueno,
Eso tiene que ver con algunos signos de alarma asociados con el dolor de cabeza, como por ejemplo, las personas que tienen dolor de cabeza o migraña conocen su dolor, entonces cuando hay un dolor distinto, ¿sí? ¿Qué puede ser un dolor distinto? Un dolor que aparece de golpe, ¿sí? Un dolor que alcanza una intensidad máxima en 10 segundos o 20 segundos, eso es una cefalea en estallido, ¿sí? La cefalea en estallido es un signo de alarma, ahí debo habitualmente consultar al médico. Si el dolor de cabeza se acompaña con fiebre, ¿sí? Si el dolor de cabeza se acompaña con visión doble, si el dolor de cabeza no calma con lo que yo habitualmente trato mis dolores de cabeza, lo que dijimos hace un rato, que puede ser consecuencia de estar tomando mucho, pero también puede ser consecuencia, a lo mejor haya otra causa dándome dolor de cabeza y por eso ya no respondo a los analgésicos habituales. Entonces, tengo fiebre, tengo un síntoma raro en un brazo, en una pierna, tengo una asimetría en la cara, se me cae la boca, se me cierra el ojo, cuando tengo fiebre, cuando tengo un dolor en estallido, cuando tengo un dolor que no conozco, cuando tengo un dolor que es distinto. Como le dije hace un ratito, hay personas que tienen migraña y la tuvieron años en el mismo lado. Cuando ese dolor cambia de lado, eso también es un signo de alarma, ¿sí? Entonces, esas por ahí son algunas de las razones para ir a consultar. ¿Alguna otra pregunta? El bruxismo puede ser causante de cefaleas o migraña. El bruxismo, digamos, es otro tipo de síntoma, estamos hablando de otro sistema, pero puede ser un factor predisponente. Yo con el bruxismo una de las primeras cosas que pienso es que el paciente no está durmiendo bien. Si el paciente no está durmiendo bien o está descargando mucha ansiedad a nivel de morder, ¿sí? Eso puede generarme que mañana sea fácil que me duele la cabeza, ¿sí? Hay que tener en cuenta que a veces decir tengo bruxismo, me duele la cabeza, me pongo una placa de relajación y se resuelve el dolor de cabeza, eso es muy relativo y hay que tomarlo con pinzas porque la placa de relajación en realidad no me relaja, solamente evita que se me rompan los dientes. Entonces la fuerza la voy a estar haciendo igual y toda esa fuerza y esa mala calidad de sueño seguramente van a desencadenarme una migraña en el día de mañana, ¿sí? A ver otras preguntitas. Si la migraña puede ser una consecuencia del ACV. Bueno, en realidad la migraña en sí no es una consecuencia del ACV. La migraña es una enfermedad igual que el ACV, ¿sí? Te puede pasar un ACV o te puede pasar una migraña, pero generalmente no es una consecuencia. La migraña es una enfermedad aparte. Sí, uno puede desarrollar dolores de cabeza o tener cefalea, ¿sí? Como dijimos en un principio, cefalea como síntoma, no migraña, cefalea como síntoma después de haber sufrido un accidente cerebrovascular, ¿sí? En la fase de recuperación o el momento de presentar un ACV, generalmente los ACV isquémicos, o sea, donde hay coagulitos, donde se tapan vasos, que son los más frecuentes, no se asocian tanto con dolor de cabeza. Los ACV que sí se asocian con dolor de cabeza son los hemorrágicos, cuando se rompe un vaso, se rompe un aneurisma o una malformación. Y de hecho cuando se rompen dan un dolor de cabeza muy brusco, como si se me hubiese caído algo encima, y por eso, como les dije hace un ratito, consiste o constituye un signo de alarma. Vamos con otra pregunta. Tengo la cervical rectificada. Bueno, como dijimos hace un ratito, la cervical rectificada no es causa de dolor de cabeza, eso es una alteración aparte de la cervical, ¿sí? Uno puede tener aparte dolor de cabeza y aparte problemas en la cervical que obviamente juntos van a hacer que los dos anden peor, pero no son uno una causa del otro. La presión alta y los dolores de cabeza son motivo de consulta en el neurólogo. Bueno, esto es otra cuestión que también está bastante discutida, pero es el tema de la hipertensión y el dolor de cabeza. Acá nos salimos un poco de la migraña. Generalmente el dolor es una alarma que el cuerpo nos está dando de que algo no está funcionando, ¿sí? Entonces, cuando a mí me duele la cabeza, mi cuerpo a veces responde subiendo la tensión. Si yo me asusté, o si tengo mucha adrenalina por una situación en particular, mi cuerpo ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Aumenta la presión arterial. Si yo tengo un dolor de cabeza, mi cuerpo también responde aumentando la presión arterial. Entonces, si a mí me duele la cabeza y me tomo la tensión, probablemente tenga la tensión un poco más alta de lo habitual, ¿sí? Entonces, no siempre tenemos que asociar que esa es la tensión y el dolor de cabeza. Es al revés.
generalmente el dolor de cabeza es lo que me generó el aumento de la tensión arterial. Por supuesto que acá no están entrando casos específicos como las encefalopatías hipertensivas, donde pacientes tienen cifras de tensión por encima de 200 o de 20, como se dice habitualmente, o 220, que ya son emergencias hipertensivas, y que en ese caso sí el dolor de cabeza es secundario al aumento de la presión arterial. ¿Se entiende? Entonces, el dolor de cabeza generalmente es el que causa el aumento de presión arterial y no al revés. Vamos con una preguntita más. ¿Cómo influye el tabaquismo en los episodios de migraña? Bueno, esto, digamos, más allá del hábito tabáquico como bueno o malo en general, el tabaco generalmente, y con esto cerramos, hay varios estudios hechos en pacientes con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, con hipertensión arterial, con obesidad y con tabaquismo, ¿sí? Que son todos estos factores de riesgo vasculares que todos conocemos. La presencia de factores de riesgo como tabaco, diabetes mal controlada, hipertensión arterial mal controlada, aumento de peso, tienden a empeorar las migrañas o las cefaleas, ¿sí? Específicamente las migrañas. Cuando una persona baja de peso, deja de fumar, empieza actividad física, regula sus tensiones arteriales o sus glucemias, tiende a mejorar muchísimo la evolución de la migraña. Entonces, con esto un poco vemos que no se trata solamente, y finalizamos, de tomar la medicación y la pastillita mágica que me saque la migraña. La migraña es una patología de la cual hay que hacerse cargo y que hay que tratar. Y para tratarla hay que conocerla, diagnosticarla, entenderla, y es un proceso donde uno va cambiando un poco sus hábitos de vida y eso le hace ver que puede, digamos, tener una mejor calidad de vida y no tener que sufrir y padecer estos feos episodios de dolor de cabeza. Así que muchas gracias por la atención, espero que haya sido de utilidad y cualquier cosa, si no, los esperamos en el sanatorio.